antes del 2011, las series más destacadas en los medios eran Breaking Bad, The Walking Dead, Dexter, Modern Family, Mad Men, Glee y otras más. Como todo medio artístico, las inspiraciones llevan a que una serie exista gracias a una antecesora, como lo fue la historia de Tony Soprano, que sin él no existiría Walter White. Y ya viste la miniatura del video. Antes de esta serie, ya habían series con temáticas que mezclaban la política, la guerra, y si bien ya teníamos un potencial que a más de uno le fue interesando, aún no era algo que mundialmente generara un impacto cultural lo suficientemente grande, y menos en esta temática tan ambiciosa. Sin embargo, la situación cambió gracias a Lost, que no tiene nada de fantasía épica, es sobrenatural y ciencia ficción. Pero fue de los mejores ejemplos de hasta dónde puede llegar el impacto de la TV en nosotros. El potencial era brutal, desde las teorías de los fans, la gran cantidad de personajes, subtramas, el hilo conductor de cómo todo aparentaba estar como conectado en la historia. Pero el verdadero punto de inflexión en cuanto a calidad, donde un mundo ficticio, conflictos, causas y efectos, teoría, elementos únicos y arcos de personajes se llevaron a una grandeza que generaba emociones, influyendo mundialmente como pocas veces se podría lograr. Esa grandeza comenzó en 2011, con el lanzamiento de Juego de Tronos. Juego de Tronos es especial, aún con sus últimas infames 2 temporadas que mancharon una trayectoria casi perfecta, sigue siendo considerada una de las mejores series de la historia. Y no hay que ser un genio para saber lo increíblemente difícil que ha de ser mantener un nivel de ambición y cuidado durante 6 temporadas, deleitando a cualquier espectador de buen gusto. El impacto que logró había sido más que merecido y hoy sigue vigente. Aquí hablaré muchos elementos que al menos a mí hicieron que cambiara mi percepción sobre las series, las razones que hizo que la ame, y a la fecha de este video la he visto ya unas 2 veces y para este video una tercera. Pero antes de empezar he de mencionar que no voy a profundizar tan hondo, ya que el video nunca terminaría. Intentaré sintetizar en distintos puntos para entender qué hace a Juego de Tronos ser Juego de Tronos. Sí, porque es más fácil para mí, es demasiado contenido por abarcar y necesito dividirlo en distintos puntos. Para los nuevos o ya suscritos, bienvenidos al análisis de la que pudo ser la mejor serie de la historia. Antes de GOT ya teníamos historias de muy alta calidad que ofrecieran una experiencia única por la interacción de personajes, pero esta serie no era solo interacción de personajes, era un mundo interactuando. En lo que se ha visto en series, este mundo es de los más vastos y fluidos en la TV. La mítica intro muestra cómo cada concepto está ubicado en el lugar correcto. Al tratarse de una historia de fantasía, es necesario establecer parámetros para hacer creíble lo que se cuenta. Dado que la política es un tema central, la mayoría de conversaciones de mesa tienen lugar en King's Landing. Otros elementos ficticios como los dragones y los caminantes se ubican en puntos extremos, lo que permite que las interacciones políticas y personales se desarrollen sin amenazas directas que alterarían drásticamente la trama. Si Daenerys estuviera en King's Landing con sus dragones, la política no tendría lugar y ella simplemente podría usar su Dracarys para resolver cualquier conflicto y listo, se acabó. Es por eso que es crucial que cada personaje y elemento se ubique en el lugar correcto. Como mencioné anteriormente, la intro muestra cada localización y nos lleva de un lugar a otro, lo que nos hace sentir como si estuviéramos explorando este mundo junto con los personajes. La serie usaba mucho esa sensación de aventura, sobre todo con personajes como Arya, Tyrion, Jaime, Brienne, Bran, Daenerys. Dichos lugares al principio eran tan variados y matizados que resultaba difícil de recordar cómo se llamaban,
pero poco a poco íbamos familiarizando con ellos, gracias a la inmersión de los personajes en cada lugar, rodeándolos de sus culturas, costumbres, el lenguaje, el uso de la paleta de colores para lograr la ambientación requerida, los tipos de personas que rodeaban estos escenarios, sus pensamientos, qué quieren o por qué están en donde están. Y por supuesto, las acciones de este gigantesco elenco. Lo que haría un personaje en un lugar específico tiene un impacto directo en alguien más en otra localización. Algunos ejemplos. Si Catelyn toma de prisionero a Tyrion en zonas norteñas, esto lleva a que su hermano Jaime quiera amenazar a la mano del rey, o sea, al esposo de Catelyn en King's Landing. Si en King's Landing Varys le comenta a Ned que es muy probable que Daenerys ya esté muerta por el vino envenenado, nos mostrarán en Vaes Dorat, o como se pronuncie, lo que realmente ocurrió en el atentado contra la Khaleesi. Si el rey Robert va en King's Landing hasta Winterfell para pedirle a Ned que se convierta en su nueva mano, tras la misteriosa muerte de su anterior mano, Jon Arryn, la sospecha recae sobre los Lannister debido a una carta que reciben, indicando que fueron ellos los que lo envenenaron, provocando que Ned viaje hasta King's Landing para aceptar el puesto de mano del rey, presentándonos a Meñique, quien en la cuarta temporada se revele en el nido de águilas que él fue el que provocó la muerte de Jon Arryn, al manipular a Lysa de que envíe su carta a su hermana, y de esta forma empezaría las tensiones entre los Lannister y los Stark. La serie también lograba darle vida a su mundo por su masivo montaje paralelo. Para los que no sepan qué significa montaje paralelo, es mostrar dos o más escenas en distintos espacios, pero que van ocurriendo en tiempos muy cercanos o simultáneos. En otras palabras, mientras vemos lo que sucede en King's Landing, también vemos simultáneamente lo que ocurre en Castle Black, Meereen, Winterfell, Dragonstone y así sucesivamente. Esta conexión se utiliza en todas las tramas para mostrar cómo cada personaje mueve sus fichas para mantenerse con vida, como si fuese un tablero de ajedrez, como decía Cersei. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Su montaje no se relacionaba solo con el juego de ajedrez, sino también con los cambios de una escena a otra, con una intención narrativa, lo que permite una interpretación más analítica para el espectador. Para que se entienda algunos ejemplos. En el primer capítulo, Robert manifiesta su desprecio hacia los Targaryen. Ned le responde que esa dinastía ya no existe, que los Targaryen están extintos. Not all of them. Y gracias a este diálogo se produce una transición fluida hacia una escena en la que aparecen los últimos miembros de esa familia, con los últimos Targaryen que quedan, presentando principalmente a Daenerys, quien luchará eventualmente por proclamar lo que Robert tiene, el trono de hierro. Esta es una de las mejores. Luego de la muerte de Ned, Arya recibe la ayuda de un norteño que le dice que deben ir al norte. Y el cambio de escena nos lleva al norte, con Bran y Rickon, que estaban pensando y soñando con su padre. Su amiga le daba ánimos, mientras el maestre Luwin tenía una carta que comunicaba lo que no nos dicen con diálogos, pero que entendemos qué decía la carta. Cambiamos de escena a Catelyn con sus allegados inclinados por respeto de la noticia que siguen sin decir. Ella mantenía el rostro erguido, conteniendo el dolor que Unrod manifestaba con ira e impotencia, abrazando a su hijo. Nunca leemos la carta, ni usan diálogos para decirlo directamente, para no tomar de tonto al espectador, ya que nosotros mismos podemos conectar, gracias a la lectura que el montaje paralelo nos comunica con cada escena, con cada localización, las cuales
tienen sus consideradas distancias, ligando con algo muy importante, y son las distancias. En la primera temporada, Tyrion recorrió un largo y emocionante camino. Desde Winterfell, Castle secuestrado en el nido de águilas, se tuvo que unir a una guerra contra el norte y llegó a King's Landing ya en el primer episodio de la segunda temporada. Fueron tantas aventuras. A Brienne y Jaime les tomó 13 episodios para llegar a King's Landing. A Arya y el perro tardaron toda una temporada en llegar a la casa Frey, casi toda la cuarta en llegar al valle. Las distancias desempeñan un papel fundamental en la trama, ya que no estamos ante una historia que se desarrolla en un espacio limitado, sino que se extiende a lo largo y ancho de un mundo gigantesco. Esta vastedad sirve para enfatizar la importancia de ciertos personajes, como el Rey del Norte o el que gobierna los 7 reinos, el que gobierna un mundo lleno de vida. El guión es la base de todo, y esta serie lo entiende demasiado bien. La trama aborda una amplia gama de temas, principalmente políticos, religiosos, bélicos, de amor, así como elementos de fantasía, sobrenatural, zombie y apocalipsis. Los diálogos son excelentes y el ritmo es cautivador, ya que no es de ir a quemarropa. Sabe ser calmada cuando lo merita e intensa y frenética cuando es necesario. Y por supuesto con giros inesperados, manteniendo la atención del espectador en todo momento. Y no eran giros sorpresivos por querer sorprender al espectador a la fuerza. Cada giro tenía su sutil construcción, de modo que se sentían naturales. Pero vamos por partes. Una peculiaridad que ofrece desde la primera hasta la sexta temporada es su capacidad para construir un cúmulo de eventos que explotan en el capítulo 9 y 10. Los sucesos que te dejan boquiabierto, asimilando lo que está pasando en ese momento y hacerte sentir que la construcción del capítulo 1 hasta el 8 de sus respectivas temporadas valiera la pena. Aunque esto fue cambiando ligeramente. A partir de la cuarta temporada, las grandes sorpresas podían ocurrir en cualquier momento, no solo en los episodios 9 y 10. En el segundo episodio de la cuarta temporada muere Joffrey. En el cuarto se revela cómo los caminantes blancos acumulan su ejército. En el sexto tenemos el juicio de Tyrion. En el séptimo, la revelación de que Meñique ha estado jugando en las sombras para provocar los roces entre los Lannister y los Stark y matar a Lysa. Y en la octava, la impactante muerte de Oberyn. Y no es que en las anteriores temporadas carezcan de momentos igualmente memorables antes de los episodios 9 y 10. Vaya que los tiene. Pero en la cuarta, el elogio de ser una serie impredecible se intensifica. Nada sobraba, nada era relleno, y no, las escenas subidas de tono a simple vista parecieran que son por mero morbo y acaparar a más gente, y en parte es verdad, pero sí tienen su contenido desarrollando en sus personajes. Incluso las escenas donde hablan demasiado, si le prestas atención a lo que dicen, les añade más forma a sus contextos y razonamiento en sus acciones, que abordó su contenido de forma extremadamente cuidada. Pero, ¿qué es lo que cuentan? ¿Y cómo lo cuentan? Mucha gente considera GOT una serie pesada, lo cual es cierto, y sucede por usar el diálogo no solo como una herramienta para que avance la trama, se usa para el desarrollo de ellos y para que los conozcamos e hilemos en lo que dicen, para conectar puntos en las intenciones de cada uno. Es fácil de entender lo que piensa y dice Arya cuando es una niña, pero al escuchar personajes como Meñique es subtextual, enriqueciendo la experiencia y a su vez exigiendo más al espectador
para entender entre líneas lo que se comunica. No es lo mismo ver hablar a personajes como Tyrion, Tywin o Bronn, y ni hablar de los Dothraki. Todos tienen distinciones muy notables en su forma de expresarse y las diferencias en cómo se comunican, dependiendo de con quién están hablando. Meñique, por ejemplo, tiende a ser más abierto con Sansa, por ser lo más cercano y parecido a Catelyn, y por ser un Stark, lo cual le beneficia. Pero cuando habla con Varys, tiende a ser más crítico, además de que se refleja la complejidad necesaria en su habla, por el cúmulo de circunstancias que lo hacen ser como son, tanto por las culturas, creencias, contextos y crianzas. Y esto está muy bien cuidado. Hay personajes como Melisandre, cuyo dialecto refleja su creencia en el dios rojo, quien siempre le indica lo que debe hacer. Debido a esto, sus diálogos adquieren un tono poético y ligeramente filosófico, y a menudo están cargados de connotaciones cálidas, como si todo lo que proclama el dios rojo fuera para un bien mayor. Eso y porque la actriz lo hace muy bien. For the night is dark and full of terrors. Si nos fijamos, los salvajes son toscos y no tienen un léxico tan cuidado, ya que vienen de la nada, lo cual su forma de hablar es primitiva y simple de entender. Sus propósitos es estar despojados de toda relación con los 7 reinos para ser libres. Sería extraño ver a un salvaje que lea, ya que no hay nada que justificara eso, a diferencia de Tyrion, que su forma de hablar viene respaldada tanto por su casa, su entorno y por presión al tener que dar la talla, ya que no tiene la fuerza, pero sí puede tener el conocimiento, y eso requiere de entender el pasado, la historia, el matarreyes, el rey loco, la extinción de los Targaryen, la rebelión de Robert. En muchos casos los personajes remontan en el pasado como sucesos que pesan en el presente. Todas esas conversaciones pesan por lo que significa para ellos. Uno de los mejores ejemplos es en cómo desarrollan el matiz de Jaime sobre su título como el matarreyes, y cómo lo carcome como una burla y deshonra, pero que nadie sabe que él no tenía una opción más viable que ser arrastrado a tomar acciones que le denigraron su título. Ramsay, por ejemplo, no tiene un léxico tan propietario. El tipo mantiene una expresión a como siempre ha sido, en base a solo amenazas y torturas. Si comparamos el diálogo entre los hermanos Baratheon al intercambio de diálogos a los 2 bastardos, son mundos completamente diferentes. Jon no es un tipo que hable con mucha propiedad, pero es equilibrado, tiene el porte para defenderse y la actitud para no sentirse ofendido ante las palabras de algún ofensor. Pero Ramsay es una burla, ya que no sabe cómo defenderse cuando todo recae al choque dialéctico. Los diálogos varían entre pesados y ligeros, enriqueciendo como pocas series, por tener personajes que no te echan la información fácil en la cara, ya que la trama no quiere ser condescendiente con el espectador. Quiero empezar con 2 polos opuestos, las familias que luchan entre sí. Entre todas las casas nobles, los Lannister y los Stark son los que más tensión mantienen entre sí. Aunque la casa Baratheon logró mantener una especie de tensión controlada, la muerte de Robert desencadenó el conflicto que se venía gestando desde el primer episodio. La nobleza de Ned llevó a su ejecución debido a la naturaleza antagonista de la casa Lannister, en la que Cersei es despiadada, Tywin es un pragmático maquiavélico, Jaime es arrogante y Tyrion, aunque amigable, carece de poder en comparación con los demás. Con personas tan maliciosas es obvio que Joffrey no tendría un mínimo de clemencia. La casa Lannister hace lo que sea necesario para lograr sus objetivos, sin importar el cómo. Por otro lado, los Stark intentan mantener sus manos limpias en la guerra de manera honorable, lo que finalmente les cuesta la victoria. ¿Y qué ocurre cuando una familia es tan poderosa que gana ante todo?
se destruye a sí misma. Y esta es la bonita, irónica y paralela narrativa de estas dos casas. Mientras una fue separada por las circunstancias, una casa tan unida, tan arrepentida de no estar junta, We never should have left Winterfell. por todo lo que tuvieron que pasar, al final logran reunirse en Winterfell. Pero los Lannister, por sus propias malas decisiones, en el momento en que Tyrion fue tolerando más y más hasta que ya no pudo, rompió lo que aún mantenía el control de todo. Y así cada integrante fue muriendo poco a poco, hasta que solo quedaban 3, 2 con pensamientos muy dispares y uno que se les terminó poniendo en contra. Una estuvo dispersa hasta reunirse a pesar de todo. La otra se mantuvo unida, pero terminó rota. Y esto ocurrió principalmente por la raíz del pensamiento de cada familia. Con Tywin, la priorización de expandir su poder sin darle una prioridad al bienestar de los suyos provocó lo contrario. Ned, Rod y Catelyn y un poco Jon mueren por estar en lugares poco seguros, pero todos representaron muy bien el símbolo de su casa. Gracias al instinto de supervivencia y al adaptarse al peligro constante, es que lograron estar juntos, al igual como lo hacen los lobos. Más que solo guerra, fornicación, dragones, gente que se cambia de rostro, gente de color azul, esta historia toca aspectos tan íntimos y sensibles como este, y uno tan interno como el gran dilema al elegir entre el amor y el deber. La priorización de uno es la muerte del otro. Cuando Jon se enteró de la muerte de su padre, el amor lo impulsó sin pensar 2 veces en unirse a la batalla con Rod, pero es el deber el que prevalece gracias a sus amigos. El deber de no dejar la guardia de la noche, el lugar en el que ahora pertenece. Irónicamente, Jon, ya siendo el comandante, hizo lo correcto, el deber de unir 2 bandos por un bien en común, pero esto tampoco le dio buenos resultados. Cuando Rod le dio prioridad al amor verdadero, muere al no ser responsable en el deber, al estar obligado a tener que casarse con una de las hijas de Walder Frey. La serie nos fue demostrando que independientemente de cuál opción prioricemos, es poco probable que la situación resulte favorable, ya que para triunfar se necesita algo más importante que cualquiera de estas 2 opciones, y ese algo es la malicia. En esta historia, la familia de Alta Cuna está por encima de casi todo. El hecho de ser un Lannister le permite a Cersei usar su mandato, haciendo lo que ella quiera contra quienes quieran, a excepción del Gorrión Supremo, que usaba su malicia con la fachada del fanatismo religioso, teniendo el poder de las minorías contra la monarquía. Pero Cersei tenía la suficiente maldad y deseo vengativo que ameritó, ya que si no tienes lo necesario como Tommen, no sirve de nada tener una corona. Y esto es algo que Cersei aprendió torpemente gracias a Tywin Lannister, de los mejores jugadores del fuego, ya que no solo era su lenguaje corporal que le permitía estar en la grandeza, sino su maquiavelismo y pragmatismo, ejemplificando a la perfección el equilibrio entre el poder y la malicia, al ser de una casa poderosa. Pero ¿qué hacen los que no vienen de una familia de alto nombre? Meñique tiene la respuesta. Chaos is a ladder. Su mítica frase ejemplifica perfectamente todo su accionar y todo el cambio constante que va adquiriendo la serie gracias a esta frase, siendo un jugador que en las sombras estuvo aprovechando cada tropiezo y defecto de los personajes, siendo él el mejor ejemplo de que aquí hacer trampa no importa. Claro, siempre y cuando tampoco te importe lo que digan de ti, ya que todos saben que él no era de fiar. Y él usaba eso a su favor, el conocer a tus enemigos y el que él no lo conozcan, porque no hay mucha información que tengan detrás. Eso le sirvió para mantener oculta sus verdaderas intenciones, el trono
de hierro. Era el elemento que empaca todo el ciclo de la guerra y de la matanza de las familias y demás personajes entre sí, lo que hacía que la trama avanzara en las acciones de los personajes, girando tanto en la política, lo social y el control general del mundo, incluso indirectamente en Issos. Aunque diera igual, nos hacía ver lo invisible que puede resultar el poder, aunque sin este hay puro descontrol, como veíamos en casi todas las zonas que exploró Daenerys. Los más inteligentes lograban mantenerse más tiempo, mientras los menos astutos no duran mucho que digamos. Algunos murieron por bondad, por creerse superior, por falta de superioridad, por desconocimiento, por ingenuidad, por cosechar lo que sembró, por manipulación, por descuido, por venganza, por menospreciar, por estar ciego ante creencias cuestionables, por hacer lo correcto, porque ya estaba destinado a ser así, por recibir una cucharada de su propia medicina, por subestimar y porque el norte no olvida. Al tener que ver a alguien sentado, el ciclo de muertes innecesarias no tendría un fin. Algo muy interesante es cómo la serie jugaba con el tono. Al ser el rey del norte o el rey del trono, siempre era negativa la connotación que generaba ver a alguien en el trono. A diferencia del que es proclamado como el rey del norte, transmitía orgullo y satisfacción. Esa silla oxidada era como un cáncer. Estar sentado terminaba siendo igual o hasta más peligroso que estar en cualquier otra parte de este mundo. Muchos llegando a la obsesión, siendo muy extrapolable a la vida real. En nuestra sociedad se tiende a valorar el éxito y la felicidad en términos materiales o en cuánto dinero tienes, a tal grado de que llega a ser increíble la obsesión que le damos a lo material. ¿Esto a qué me recuerda? Lannister, Stark, Tyrell, Baratheon. They're all just spokes on a wheel, crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Cuando Daenerys tiene intenciones de hacer un cambio en la guerra, ser la supuesta diferencia, en ese mismo episodio, a los pocos minutos, nos dejan leer entre líneas que quizás las intenciones de Daenerys son irrelevantes, no servirán de nada, porque Jon se topa con aquello que quiere destruir todo lo que esté relacionado con el trono de hierro, los caminantes blancos. El motivo por el cual se lucha, ya sea bueno o malo, y la identidad de quien esté sentado temporalmente en el trono, a la muerte le da igual. No discrimina, es una absoluta sentencia de muerte para la humanidad. Por lo tanto, resulta irónico que personajes como Daenerys y Cersei, quienes representaban a las casas más obsesionadas por el trono de hierro, sean el resultado de un ego luchando por un concepto que carece de sentido ante la magnitud de un peligro que no actúa ni por diplomacia, estrategia, estatus, dinero, herencia, nada. Es tan peligroso por no haber método de negociación, y eso hace que todo lo que vimos y extrapolemos a la vida real en esta historia se sienta tan pequeño. Pero, ¿cómo pasamos de esto a esto? ¿Cómo pasamos de la lucha del poder a la lucha por la supervivencia? ¿Cómo los caminantes pasaron de ser solo un concepto alejado, pero que siempre estaba ahí? ¿Cómo fue opacando poco a poco la trama del trono de hierro? La respuesta es gracias al foreshadowing. Espero haberlo dicho bien. Un recurso que sirve para abordar distintos puntos claves que pueden parecer insignificantes al principio, pero que luego adquieren un peso fundamental en la trama. La serie fue dando poco a poco más y más presagios sobre ellos. Cuando la serie inicia, un hombre fue decapitado, aún diciendo la verdad. Los caminantes habían matado a todos sus compañeros, pero a vista de la ignorancia, lo que decía él era para tomarlo de loco. The madman sees what he sees. Y este diálogo ejemplificó a muchos del elenco.
casi nadie cree en esas criaturas. Un sutil simbolismo de los pensamientos colectivos. En la vida real hay personas que creen en fantasmas, en lo paranormal y cosas de ese estilo. Hay otros que simplemente hasta que no lo viven, no lo creen. Pero ya hablé más a fondo sobre los caminantes en un video aparte. Si estás interesado, en la descripción de este video lo encontrarás. En el momento en que Ned decapita la cabeza del deceptor, vemos la reacción de Bran, y esta es una decisión no solo lógica por ser un niño reaccionando a algo tan normalizado en este mundo, sino por ser el personaje que liga con otro concepto, y es el cuervo de 3 ojos. Bran desde el comienzo sigue la confusión que le transmite ese cuervo, transformándose en el simbolismo del conocimiento absoluto del mundo y de su historia. Esto lo llevó a un despojo total de su humanidad, ya que le permite ver todo desde una perspectiva que trivializa lo que ocurre. Esto se contrasta con el objetivo del Rey de la Noche, alguien que con lo poco que pudimos ver quería borrar todo rastro de la historia de la humanidad, y por ende el cuervo de 3 ojos se volvería su antítesis. Esta trama se vio acompañada por la ambigüedad de la religión. Melisandre, al darse cuenta que Stannis nunca fue el elegido, termina siendo Jon, siendo resurgido de la muerte y volverse uno de los personajes más importantes, volviéndose él el núcleo de toda la serie. Terminó siendo un Targaryen, una familia que se relaciona con toda la trama sobre el trono de hierro y las guerras, pero también su vitalidad se relacionaba con la trama de los caminantes blancos. Cada planting que conectaba hizo de la historia más grande, con una estructura bastante matizada. Antes todo giraba en la matanza de los humanos con los humanos, para que poco a poco ir focalizando hacia los muertos, volviéndose malos versus buenos. Una estructura aparentemente simple pero efectiva, gracias al factor más importante de todos. Se dice que los personajes son lo más importante en una historia, sin importar si el mundo que se ha creado es vibrante y visualmente impresionante, o si la música es excelente, o si tiene muchos plantings, simbolismo, lo que quieras. Si la escritura de los personajes no está en el nivel adecuado, no funcionará. Además, cada personaje y elemento ficticio debe ser esencial y único. No puede haber 2 personajes que se parezcan demasiado. No puede haber 2 Jaimes. Cada uno debe ser auténtico con sus propias motivaciones, objetivos y arcos de historia. Hay mejores series que esta, pero si hablamos de elenco de personajes, Fuego de Tronos está en una liga muy superior. Tampoco quiero ahondar tan a profundidad en cada uno porque sería eterno el video, porque es demasiado que hasta el personaje más terciario tiene algo de contenido de valor. Y si bien hay algunos que no se aprovecharon al máximo debido a malas decisiones de guión, en general los más importantes te llegan al corazón, destacando en un aspecto a un nivel descomunal. Y es que no tiene un protagonista claro, al menos hasta la 6ª temporada. La gran cantidad de subtramas y el tiempo dedicado a cada personaje hacen que sea difícil identificar claramente quién es el protagonista. Tengamos en cuenta que un protagonista es quien mejor represente el concepto de la obra. Aquí se jugó muy bien con las expectativas al subvertir varios sucesos. Se le daba la vuelta de quién podría ser el prota. En un principio podríamos pensar que Ned sería quien llevaría este papel, pero no. Luego quizás Rod, tampoco. Jon parecía ser la excepción. Aunque claro, esto no fue 100% rotundo. Con su vuelta y con el viaje de Daenerys, estos dos serían la cara principal, tanto en peso y sucesos como en simbolismos que los une. Jon como el hielo y Daenerys como el fuego, y para aquellos que no saben, la saga de libros se llama Canción de Hielo y Fuego.
sus arcos se fueron encaminando en patrones ligeramente similares, mientras Jon se encuentra con un lobo completamente diferente al del resto de su familia, que sirvió para representar su viaje, alejado de los demás y no estar tan involucrado en la política del trono. Daenerys encuentra 3 huevos de dragón que la definirían en su viaje. Si al final de esta temporada Jon sigue su rumbo con la guardia de la noche yendo a lo más frío, Daenerys debe entrar en el fuego que la haría resurgir para aceptar que ella puede liderar. Jon fue aceptado para liderar por cómo es él, al igual que Daenerys, que fue aceptada por cómo trataba a la gente. Nos hicieron ver que algunos ya no creían en los dragones, muchos tampoco creían en los caminantes. Ellos son los protagonistas, o al menos son los que más se acercan a ser la cara de la serie. Pero aún con eso, por lo general todos tienen un peso tan grande que te hace sentir como si todos fueran protagonistas de sus propias historias. A diferencia de otras series donde lo primero que vemos es al protagonista reaccionando o viviendo algo en particular, lo primero que vemos aquí son los muertos, como si ningún personaje tuviera la suficiente importancia para dar inicio a este épico viaje, lleno de matices que no llegaban a una maldad absoluta. Hasta el más antagónico tenía sus debilidades. La única excepción que sí tuvo maldad absoluta fue Night King, y funcionaba bien, ya que ese era el chiste. En general es un elenco tan sólido que fácilmente cualquiera podía ser tu favorito. ¿Por qué Fuego de Tronos es tan buena a pesar de sus 2 últimas temporadas tan problemáticas? Porque sí supo hacerle justicia a la palabra épico, viaje, aventura, poder, mundo, con una estructura tan única que la convirtió en una obra incomparable. Y no es que no haya mejores series, pero no hay ninguna a día de hoy que se publica este video que haya llegado a este nivel de macrotrama mundial con personajazos y momentos que se quedan en la memoria. La última escena de la 6ª temporada es la perfecta representación de este inmenso viaje. Terminó en 2019 y estoy completamente seguro que dentro de 10 años se seguirá mencionando y recordando como uno de los viajes más grandes de la TV. Si llegaste hasta aquí, gracias. Deja un comentario mencionando cuál es tu personaje favorito y así sabré que vistes el video completo. Y además suscríbete, da like. Sin más que decir, Valar Morghulis.